Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de UPAE. Aquí les mostraremos algunos de los equipos más importantes que trabajamos. Mi nombre es Alejandro Vélez. Yo soy Miguel Sevilla. Y yo soy José Carlos Altieri. Y en este momento les vamos a presentar el intercambiador de calor de tubos y corazas. Y sin más preámbulos, los dejo con mi compañero Miguel para que les explique el encendido del equipo. A continuación, les mostraré los pasos para encender el intercambiador de coraza y tubo. Primero, se tiene que encender el interruptor general. Posteriormente, se iniciará el arranque de la tina de calentamiento. Aquí podemos observar cómo la tina se encendió, en la cual podremos controlar las temperaturas posteriormente mediante un termopar o el termómetro. También se debe de encender la marcha de la bomba de alimentación y el encendido del software. Por este lado, contamos con la computadora, la cual recabará todos los datos para su posterior análisis. Por último, y no menos importante, tenemos un paro de emergencia, el cual se usará ante cualquier contingencia. Nuestro equipo de intercambio de calor de la marca Generatoris cuenta con 4 diferentes tipos de intercambio de calor. Nuestro compañero Miguel ya nos ha explicado el tipo de intercambiador de calor mediante coraza y tubos, que es el que abordaremos en este video. Tenemos a su vez de este lado un intercambiador de calor de doble tubo, el cual es similar al de tubo y coraza, sin embargo este cuenta solo con un tubo concéntrico que rodea a otro tubo. A su vez, de este lado tenemos un intercambiador de placas. Y finalmente tenemos este intercambiador que es de serpentín y tiene un agitador en el fondo. Para este video, como les mencioné, vamos a abordar únicamente el intercambiador de coraza y tubos, ya que consideramos que es el más didáctico y el que mejor resultado nos puede dar. Prosiguiendo con la explicación de nuestro intercambiador de calor de tubos y de coraza, vamos a proceder a aclarar los puntos más primordiales que fundamentan este sistema. En primera instancia, cabe destacar que vamos a tener dos tipos de fluidos, un fluido caliente y un fluido frío, porque al final de cuentas, como su nombre lo indica, estamos manejando un intercambiador de calor. Se va a transferir energía desde un fluido caliente hacia un fluido frío o viceversa. La fuerza motriz que va a fundamentar esta cuestión es un gradiente de temperatura, es decir, la presencia de una diferencia de temperaturas entre ambos fluidos va a ser la fuerza motriz que va a generar este intercambio de calor. ¿Cuál es el objetivo del intercambiador? Vamos a tener acá en nuestro intercambiador de coraza y tubos, interiormente dentro de los tubos va a comenzar la circulación de un fluido que en este caso va a ser aceite, el cual se va a encontrar a una temperatura elevada. Unos 60 grados centígrados es un buen margen de operación. Por la parte exterior de los tubos vamos a tener agua. Esta agua se va a encontrar a una menor temperatura. Como veremos más adelante, va a provenir del chiller, otro tipo de intercambiador de calor cuya función va a ser enfriar el agua. Entonces, el agua que va a entrar aquí a nuestro intercambiador de calor se va a encontrar a una menor temperatura con respecto del aceite. Esta diferencia de temperaturas es lo que va a generar una efectiva transferencia de calor, debido al gradiente de temperaturas, como mencioné previamente. En cuanto a los principios fundamentales de aquí, de nuestro intercambiador de calor, cabe destacar la siguiente información. En primer lugar, vamos a tener la presencia de dos mecanismos de transferencia de calor. El primero va a ser transferencia de calor por conducción y el segundo va a ser por convección. Inicialmente tenemos, como indicó mi compañero anteriormente, el aceite que se encuentra a una determinada temperatura. Este aceite va a ingresar a nuestro intercambiador de tubos y va a circular alrededor, a lo largo de ellos. Este fluido, en este momento, tiene la misma temperatura en todos sus puntos, en forma ideal. Esta temperatura se distribuyó por medio de convección. Cuando una región del fluido tiene una mayor temperatura que otra, surge un gradiente de temperatura que hace que poco a poco se vaya neutralizando el gradiente y quede la temperatura homogénea. Esto es antes de que ingrese a nuestro intercambiador de calor, cuando se encuentra en la tina de calentamiento. En el instante en el que ingresa en nuestro intercambiador de tubos y coraza, lo que sucede es que va a experimentar un pequeño choque térmico. ¿Por qué? Porque el intercambiador no tiene la misma temperatura que el aceite.
Al contrario, va a tener la temperatura del agua. Entonces, en el momento en el que van a entrar ambas corrientes en contacto, se va a dar una transferencia de calor. Va a iniciar en el momento en que entramos ambos fluidos al intercambiador de calor. Lo que sucede a grandes rasgos es lo siguiente. Va circulando el fluido frío, en este caso viene siendo el agua, y una pequeña capa se va a adherir a los tubos dentro de los cuales se encuentra el aceite. Esta pequeña capa de moléculas de agua que se encuentra a una temperatura más baja que el aceite se le denomina capa límite. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que se adhieren esas moléculas, las moléculas de agua adquieren la misma temperatura que van a tener los tubos. Ese mismo gradiente de temperaturas es el que va a iniciar la transferencia de calor. Entonces, funciona como una especie de membrana, por llamarle de alguna manera, una membrana de energía. La capa límite va a ser la que permite el paso desde el calor que se encuentra dentro de los tubos para el aceite hacia afuera, porque siempre la diferencia de calor se da desde el fluido caliente hacia el frío. Entonces el calor va a empezar a llegar mediante convección, porque las moléculas de agua que ahí se encuentran van a empezar a incrementar su energía cinética en la región cercana a la capa límite. Entonces lo que sucede a grandes rasgos es, en nuestro intercambiador viene el agua, está circulando, tenemos la capa límite y viene el calor proveniente del aceite, y este se va distribuyendo a lo largo del agua a medida que ambas están circulando. Todo depende del arreglo, si es a contracorriente o si es paralelo. Este factor se abordará más adelante, pero ¿qué es lo importante? Que en el momento en el que entran ambos fluidos y se ponen en contacto, la temperatura del agua, que es el fluido frío, va a incrementar, y por consiguiente vamos a lograr nuestro propósito, que es disminuir la temperatura del aceite que se encuentra dentro de los tubos a la salida, debido al intercambio de calor por estos mecanismos que ya les mencioné, de conducción y de convección. Lo que va a suceder es que la temperatura del aceite va a disminuir. Dependiendo de las ambas temperaturas y de cómo esté operando el sistema, vamos a tener una mejor o peor eficiencia para la transferencia de calor. Y todo eso va a depender a nivel planta piloto de a qué temperatura nosotros necesitamos tener el aceite. Cabe destacar que un punto sumamente relevante en este sistema es el tiempo de residencia de ambos líquidos. Para eso nos va a apoyar nuestra bomba, que va a transportar el agua desde el chiller, un agua fría, la va a introducir en nuestro intercambiador de calor, y la fuerza y la velocidad con la que se va a bombear el aceite al interior del intercambiador de tubos y de coraza. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tanto tiempo estén en contacto ambos líquidos, evidentemente no directamente, sino a través del haz de tubos que aquí tiene, es el que va permitiendo esta transferencia de calor. Lo que va a suceder es que tiene que estar el tiempo adecuado para que se dé un contacto pertinente entre ambos fluidos y puedan intercambiar calor. ¿Esto qué quiere decir? Que si operamos a altas velocidades debido al tamaño reducido del equipo y de que es pequeño la longitud para que se dé la transferencia de calor, no va a ser eficiente. Vamos a necesitar disminuir las velocidades de ambos fluidos para que se encuentren en contacto tiempo suficiente que permita disminuir la temperatura. ¿Para esto qué nos ayuda? Nos va a ayudar el chiller. El chiller es un equipo que, como ya les había mencionado, va a intercambiar calor también, pero su función no va a ser la de calentar, sino en este caso va a ser enfriar. Entonces vamos a proceder a ver el chiller, sus partes más importantes, y ver cómo es que a nosotros nos va a ir transportando el agua fría para que entre en nuestro sistema y podamos hacer el adecuado intercambio de calor. Retomando lo que decía mi compañero Alejandro, aquí contamos con un chiller, que es un intercambiador de calor, que se encarga primordialmente de extraer la energía de un fluido, que en este caso es agua, para disminuir su temperatura. Primero que nada, hay que verificar muy bien el arreglo de mangueras que tenemos, ya que, como pudieron observar, nuestro laboratorio cuenta con múltiples equipos. El arreglo es sumamente importante, ya que de esto dependerá que el agua entre o se almacene de forma correcta y se mande al equipo que uno lo está ocupando. Aquí podemos observar
como el agua enfriada se almacena en un tanque rotomoldeado para su posterior suministración al intercambiador de coraza y tubo mediante su bomba. Retomando lo que decía mi compañero Miguel, y si vamos de este lado al tanque que almacena el agua del chiller, podemos observar en la parte de abajo que esa pequeña válvula que está ahí tiene que estar abierta. En este momento se encuentra abierta para permitir el paso del agua con esta manguera hacia nuestra bomba de alimentación, que se encuentra en la parte de abajo. Y procedemos a volver a encenderla. ¿Okay? Y como se puede observar aquí, el agua empieza a entrar a nuestro intercambiador de calor. Ahora, este arreglo de mangueras hay que notar que está hecho a propósito para que sea un arreglo en contracorriente, porque como mencionó mi compañero Alejandro, es el que beneficia más el área de contacto y el tiempo de residencia entre los dos fluidos, propiciando la transferencia de calor. Si observamos en esta manguera es donde está entrando el agua y se puede observar aquí. Y por consiguiente la otra manguera, que es esta de aquí, es por donde está saliendo el agua para retornar al chiller y ser enfriada de nueva manera. Ok, y en el caso del aceite, el cual vamos a programar desde este momento la temperatura a la que queremos que esté. Aquí abajo. Vamos a programarla a 60 grados. A 60 grados y dando OK y Escape va a seguir calentando hasta que llegue a la temperatura que seleccionamos. Ahora el aceite es alimentado de este lado, como se puede ver está cayendo ahí, del lado contrario que el del agua. Es el propósito de que esté a contracorriente. Y si está entrando por aquí, de este lado se aprecia la salida de esta manguera, el cual retorna a nuestra tina de calentamiento que se encuentra ahí abajo del aceite. Ahora si venimos de este lado con el software ya encendido en la computadora, esta es la pantalla que nos encontramos, en la cual vamos a seleccionar nuestro tipo de intercambiador de calor. Como ya mencionamos, es coraza y tubos, y la opción a elegir va a ser flujo paralelo o contracorriente. Una parte fundamental en la operación de cualquier tipo, a nivel industrial e inclusive a nivel laboratorio, son los aspectos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. La parte primordial es este equipo opera de forma completamente segura, siempre y cuando no nos expongamos nosotros. Como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos la tina de calentamiento. Ahí sabemos que el aceite está a una temperatura de 60 grados centígrados. Por consiguiente, tenemos que tener la precaución suficiente para no entrar en contacto con esa zona. También, para que el equipo se encuentre operando adecuadamente, tenemos que manejar caudales tanto de líquido como de aceite. Tenemos que manejarlos relativamente bajos para evitar que el equipo se esté llenando de agua o de aceite a grandes velocidades y podemos generar problemas de operación dentro del mismo, como alguna pequeña explosión o alguna fuga de cualquiera de los dos fluidos. El agua no presenta un peligro tan grande, sin embargo una fuga de aceite podría ser perjudicial para la salud. A continuación procederemos a operar nuestro equipo de forma completa. Ya se encuentra encendida la tina de calentamiento, por lo que iniciaremos encendiendo la bomba. En la parte de atrás mi compañero Mike ya encendió el chiller para que esté recirculando el agua y se encuentre a temperatura óptima. Dentro de lo cual cabe destacar que parte del agua que se está tomando del chiller termina aquí en nuestro tanque de rotomoldeo, mediante el cual podemos almacenar el agua que ya no estamos ocupando. Una vez que el equipo ya entró en operación,
vamos a tener una etapa que se conoce como estado transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que iniciamos la operación, los valores de la temperatura para ambos fluidos van a variar con respecto del tiempo, porque estamos iniciando el proceso. Lo que tenemos que esperar es a que se llegue a estado estacionario. ¿Y quiere decir esto? Que los valores de la temperatura ya no cambien con respecto del tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a esperar para tener una operación completa y lo que se va a ver reflejado en nuestros resultados de Excel, donde podremos apreciar la temperatura de entrada y de salida, tanto para agua como aceite, a diferentes tiempos, así como el flujo en litros por minuto que vamos a tener del agua. Esperemos que haya quedado todo claro y muchas gracias por su atención. Hasta la Hasta la próxima. Y operación del intercambiador de calor de tubos y corazón. ¿Cómo ves si la tratamos de poner aquí, güey? Tiene una especie de guión aquí montado ya. Es lo que leí. Hay que usarlo el espiar. Aquí. ¿Qué tranza? Sí.